Guatemala fue diseminado por América Latina. El oficial de la CIA, Jack Sterling, llegaría a Venezuela a dirigir la estación central de la agencia durante 6 años. Con él vendría también el criminal David Sánchez Morales a apoyar los crímenes de la dictadura. Desde su llegada, los organismos de inteligencia norteamericanos fortalecieron su presencia en el país. Pérez Jiménez fue ampliamente respaldado por Washington por el apoyo al golpe en Guatemala. La medalla de la Legión al Mérito fue uno de esos premios. El Estado otorga concesiones por primera vez desde hace 11 años bajo 2 modalidades: de desarrollo por 40 años y de exploración por 3. Pero el beneplácito del norte duraría solo 2 años más. Pérez Jiménez comenzó a molestar a Washington al dar asilo a Perón, el expresidente argentino, y al ser incapaz de frenar el avance del movimiento revolucionario venezolano. Que hubo dificultades con el mismo petróleo. En segundo lugar, a los americanos lo irritó mucho la planificación de la red ferroviaria, sobre todo a estas ensambladoras Ford y General Electric. Finalmente terminó por hacerse chocante para los Estados Unidos y causar una de las intervenciones indirectas que Estados Unidos ha tenido en la política venezolana. Pérez Jiménez dejó de serle útil al imperio. Los Estados Unidos prefirieron apostar por los opositores más dóciles a sus dictados antes de que el avance de las fuerzas de izquierda tomasen el poder en Venezuela. Estaban los acuerdos que se lograban en Nueva York con la anuencia de Nelson Rockefeller entre los principales partidos políticos que luego serían el centro del Pacto de Punto Fijo. El papel que jugó Nelson Rockefeller en la conformación de ese pacto y en el logro de los acuerdos fundamentales entre estos 3 partidos políticos que fueron el núcleo del acuerdo fue determinante. Mientras muchos venezolanos daban la vida en las calles, otros desde el cómodo exilio daban los discursos. Betancourt, desde el exilio en Nueva York, se dirige al país. La hora de la victoria del pueblo está cercana, no para usufructuarla, sino para construir a que todos los venezolanos vivan libres del temor y de la necesidad. El fin de la dictadura de Pérez Jiménez en enero de 1958 marcó el regreso a Venezuela de sus grandes líderes democráticos. Rafael Caldera, con Rómulo Gallegos y Jovito Villalba, echa las bases del entendimiento político que habrá de garantizar en el proceso electoral el renacimiento de la democracia en nuestro país. Los buenos muchachos del llamado Pacto de Punto Fijo reciben inmediatamente la visita del vicepresidente Nixon, pero en las calles se preparó un recibimiento muy distinto al que esperaba el ilustre visitante. Richard Nixon estuvo a punto de ser linchado al llegar a Caracas. Una turba asaltó el automóvil del vicepresidente de Estados Unidos. Había un genuino espíritu de repudio a la política gringa por la ostensible ayuda que ellos prestaron o simpatía con que ellos vieron el gobierno de Pérez Jiménez y todos los excesos de Pedro Estrada, etcétera, etcétera. Pero sí, lo escupen y fue algo que revelaba pues la furia antiimperialista que había entre los jóvenes sobre todo. Y fue una noticia que impactó al mundo. Estados Unidos pidió a Venezuela seguridades para Nixon y emplazó al gobierno de Caracas a que responda si puede garantizar la vida del vicepresidente, pues de lo contrario, una operación militar ya está en marcha para rescatarlo. Se informa que un portaaviones de Estados Unidos que se encontraba en aguas de Puerto Rico navega hacia La Guaira. Una situación muy grave. Bueno, y esa llegada de Nixon trajo una cantidad de consecuencias muy malas para Venezuela. El salivazo que se llevó Nixon de Venezuela fue respondido con una operación conjunta de la CIA y el FBI para barrer con la izquierda y el movimiento obrero del que era su primer proveedor petrolero. Benito Velasco fue uno de los trabajadores venezolanos señalados en esa cacería. Yo estaba como bienalista en ese tiempo se llamaba La Creole. Y entonces allá supieron de mi militancia y fue una persona allá a llevarme a la DIGEPOL. Pero la policía venezolana que lo detuvo parecía un poco desorientada sobre sus antecedentes. Que si yo sabía de algunas cosas, si conocía
Me enseñaron algunas fotos del conocimiento y yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Nada, ni tenían tampoco ellos ninguna referencia mía por ese momento. Si no tenían ninguna referencia, entonces ¿por qué fueron a detenerlo? La CIA tiene la respuesta. Me asignaron al Buró de Asuntos Venezolanos en la Dirección de Operaciones Clandestinas de la agencia. Estuve trabajando en la jefatura en Washington. Me dieron una tarea de hacer chequeos de todas las agencias de seguridad y todas las agencias militares de los Estados Unidos, chequeos de nombres. Y estos fueron nombres de venezolanos que recogía un ex agente del FBI que trabajaba por Creole, como decían ustedes, en Caracas. Los nombres fueron nombres y datos de identificación y antecedentes de empleados prospectivos de Creole. Fueron chequeos de seguridad, es decir, chequeos de antecedentes políticos, de activismo por la izquierda, por ejemplo, o de membresía en algún partido comunista. La CIA estaba prestando este apoyo a los intereses Rockefeller, porque Creole fue la subsidiaria más importante de la Standard Oil de Nueva Jersey. Para el momento era posiblemente la primera empresa petrolera a escala mundial, de las llamadas 5 hermanas. Nosotros en la pantalla es un noticiario cinematográfico de los trabajadores de la Creole Petroleum Corporation. Además de eso, Rockefeller tenía inversiones en otros rublos en Venezuela, principalmente en la distribución de alimentos a través de la célebre cadena de automercados CADA. Con una ampliación de los servicios informativos que la Creole Petroleum Corporation viene prestando a la colectividad venezolana por Radio Caracas. Con Rockefeller adueñado del país y Betancur en la presidencia, la injerencia del norte seguiría teniendo las puertas abiertas en Venezuela. Yo no tengo la menor duda de que la CIA formó a Carlos Andrés Pérez también. Hay una entrevista donde Betancur dice que Adlai Stevenson, que formaba parte del cogullo de la CIA, era muy amigo de él. Y él entregó a su muchacho, pues, un muchacho de rubio, para que se lo formara. Y por eso es que Carlos Andrés Pérez deviene en superpolicial, igual que en el pasado lo había sido Pedro Estrada durante la dictadura de Pérez Jiménez. Durante la década de los 50, la injerencia norteamericana había logrado sembrar de dictaduras y gobiernos sumisos a una América Latina que no se daba por vencida. Estaban comenzando a operar distintos movimientos guerrilleros en América Latina y la CIA tenía un papel muy clave en penetrarlos, recolectar información